de palabras sobre 500.000 temas y todo esto en 32 volúmenes. Ese es el contenido del formato en papel de la Enciclopedia Británica. Una enorme cantidad de información que en 1959 el Premio Nobel de Física Richard Feynman aseguró podría escribirse en la cabeza de un alfiler. Claro, si los científicos lograban manipular átomos individuales y por tanto actuar a una escala que años después se definiría como nanométrica, o sea que equivale a una milmillonésima parte de un metro. Para ponerlo en perspectiva, un cabello humano tiene alrededor de 60.000 nanómetros de espesor. De esas ideas, Feynman es considerado como uno de los padres de la nanociencia y la nanotecnología, si bien este segundo término fue acuñado en 1974 por el investigador japonés Norio Taniguchi. En 1981, con la invención del microscopio de efecto túnel, la idea de Feynman de manipular los átomos de manera individual pudo llevarse a la práctica. Desde entonces, mucho se ha avanzado en el conocimiento del nanomundo y sus múltiples aplicaciones. En el caso de Cuba, ¿qué proyectos desarrollan los especialistas en el área de la nanociencia y las nanotecnologías? ¿Cómo regular el uso de materiales a nanoescala? ¿Cuáles son las expectativas en torno a los avances del conocimiento en el universo nanométrico? Características más fascinantes de la escala nanométrica es que cuando los especialistas manipulan átomos y moléculas, surgen propiedades y fenómenos totalmente nuevos respecto a los conocidos en el macromundo. Así lo confirma la doctora en ciencias Angelina Díaz, directora del Centro de Estudios Avanzados de Cuba. Todos conocemos que el oro a escala macroscópica es un metal amarillo, sin embargo, cuando estamos trabajando el oro a escala nano, en soluciones coloidales puede tener un color rojo, un color rosado, y eso se utiliza en diferentes aplicaciones. De todos es conocido el test de embarazo, que también utiliza nanopartículas coloidales de oro y es el que da el cambio de color y se sepa si la gestante está embarazada o si no. Cuando se estudian los fenómenos y la manipulación de materiales a escala nanométrica, hablamos de una disciplina conocida como nanociencia, mientras al diseño, la caracterización y las aplicaciones de estructuras, dispositivos y sistemas se le llama nanotecnología. En ambos casos, las investigaciones de la física cuántica, que describe el mundo a escala atómica, resultan esenciales. Ahora, las nanotecnologías están consideradas dentro de todos los esquemas de industrialización 4.0, que es la industrialización de avanzada, donde están la robótica, los grandes volúmenes de datos, la inteligencia artificial, la informática, e incluso en nuestro país tenemos un desarrollo muy grande de la biotecnología y de la ingeniería genética. Estamos trabajando en todos los proyectos que tienen que ver con la inclusión de las nanotecnologías en todos esos aspectos. Cuba cuenta con un programa nacional de nanociencia y nanotecnologías que incluye proyectos relacionados con todas las esferas socioeconómicas. Hay áreas priorizadas que son los sectores económicos priorizados por el país en las bases de desarrollo hasta el 2030 para la transformación productiva, como son la bionanomedicina, la agricultura, la energía, muy importante la transformación de la matriz energética, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de los sistemas hidráulicos y también las construcciones. No obstante a ello, se está trabajando con todos los sectores de la economía en proyectos conjuntos. Los proyectos son de diferentes instituciones, las universidades sobre todo en el tema de la investigación básica y muchas tienen también investigaciones aplicadas que van a dar un resultado muy rápido. En este camino, científicos cubanos investigan materiales a escala nanométrica que son hoy centro de atención de las innovaciones en el sector energético a nivel mundial.
La doctora en Ciencias Lídice Vaillant del Laboratorio de Investigaciones Fotovoltaicas del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales y la Facultad de Física de la Universidad de La Habana apuesta por el uso de nanomateriales para el desarrollo de celdas solares. Su trabajo es reflejo de una tradición investigativa sobre la energía solar fotovoltaica como fuente de electricidad. Esta celda de silicio, como ven, ha quedado de las investigaciones realizadas en este laboratorio en los años 80, demuestra la gran experiencia, la gran tradición que ha tenido este laboratorio en la investigación fundamental en celdas solares. Desde entonces, los investigadores de este laboratorio han estudiado también otras tecnologías como las celdas solares a capas delgadas. En la actualidad generan nuevos conocimientos sobre las celdas emergentes o nanoestructuradas, a las que expertos de todo el mundo dirigen su atención. Una de las grandes ventajas, y se ha visto en la evolución de las celdas solares desde la familia de celdas de silicio, ha sido buscar materiales siempre en menores dimensiones porque tiene un impacto en el costo del dispositivo como un todo. Entre menos material se utiliza, menos costo y mayores posibilidades de escalar, o sea, hacer mucha mayor cantidad de dispositivos con menos material. Por otro lado, aparece un conjunto de efectos en la escala nano que tienen influencia en el funcionamiento del dispositivo. Uno de ellos es que, por ejemplo, cuando usted reduce el tamaño de los materiales, puede controlar las propiedades de absorción de los materiales. En el caso de las celdas solares, el material absorbente es el corazón de la celda solar. Entonces tiene una influencia directa, digamos, en el potencial que una nanoestructura puede ofrecer a un dispositivo de conversión solar. Por eso, el objetivo del proyecto Cuba Nanosolar que dirige la doctora Lídice es desarrollar en Cuba un prototipo con esas ventajas. Utilizando técnicas de crecimiento que sean escalables, con materiales que contengan elementos de alta disponibilidad en la corteza terrestre, que no sean tóxicos, que sean amigables con el medio ambiente y que permitan, una vez desarrollada toda la fase de la investigación fundamental, considerar entonces el desarrollo de innovación fabricando dispositivos que se puedan implementar en las condiciones de Cuba. De ahí que los investigadores seleccionen estrategias ajustadas al contexto nacional. Nos interesa obtener estos materiales nanoestructurados con técnicas que desde el punto de vista económico sean abordables, sean accesibles y la calidad de los materiales que se obtengan en la escala nano sea aceptablemente buena. Antes de que este proyecto alcance madurez para llegar al escalado productivo, resulta esencial la investigación básica sobre esos dispositivos emergentes. La parte de la investigación que se realiza, que precede al escalado de esos productos, a la transición de esos productos a un determinado mercado energético, es la que se realiza cuando se hace investigación fundamental. Y para nosotros es muy importante desarrollar este tipo de investigación en las celdas solares que podrían ser las celdas solares del futuro y crear, por lo tanto, una escuela, un acervo de conocimiento en nuestro país en ese tema. Reinaugurado en 2018, este laboratorio es resultado de la colaboración entre la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales, la Unión Eléctrica y el Ministerio de Energía y Minas, que aportó equipamiento necesario para las investigaciones. Una apuesta por el desarrollo de nanotecnologías que impulsen la futura transformación de la matriz energética en Cuba. Las potencialidades de la nanociencia y las nanotecnologías se emplean también en diversos estudios vinculados al agua, ya sea para mejorar capacidades de filtrado con el uso de nanomateriales o para el estudio de las membranas que se utilizan en las plantas desalinizadoras. Esto que están viendo es una autopsia de membranas que se realiza en membranas para el tratamiento de agua en un proyecto conjunto con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Este trabajo es primera vez que se realiza en el área del Caribe debido a que se necesita una tecnología de alta complejidad que solo se tiene en el Centro de Estudios Avanzados de Cuba. Como parte del estudio, los especialistas toman muestras de la membrana y los sedimentos que la recubren para analizarlos en laboratorios especializados. Y se determina precisamente cuáles son los materiales que se depositan sobre las membranas y poco a poco la van tupiendo, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de la planta como tal, es decir, cómo establecer los ciclos de limpieza que sean los ideales con los productos ya sean adquiridos o los que se puedan fabricar en el país, con el objetivo de alargar la vida útil de estas membranas que son bien costosas
y que en la actualidad están cumpliendo un rol importante en varias localidades del país para obtener agua potable. Además de este proyecto, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Centro de Estudios Avanzados de Cuba colaboran en iniciativas vinculadas a la calidad del agua potable. Otro ejemplo de vinculación entre ambas instituciones es la inclusión de nanomateriales dentro de los filtros de cerámica utilizados en estos momentos en la provincia de Camagüey para el tratamiento de agua. La inclusión de estos nanomateriales pues mejoraría la eficiencia de filtrado del sistema para el agua de abasto a la población. Tan versátil es el uso de nanomateriales que tienen aplicación en diversos sectores de la industria. Especialistas del Departamento de Caracterización del CEA, por ejemplo, colaboran con la empresa Suchel en el análisis de materias primas nacionales como el carbonato de calcio a escala nanométrica para producir pasta dental. Estamos haciéndoles técnicas de caracterización, por ejemplo, pruebas del desgaste sobre una superficie para ver el posible efecto que pudiera tener en el esmalte de los dientes de las personas que la vayan a utilizar. De forma similar ocurre con la empresa de pinturas Vitral. Sus productos pueden ser de mayor calidad a partir del uso de la ciencia. Estas nanopartículas que ellos están utilizando están buscando ciertas aplicaciones, como es el caso de pinturas que sean capaces de absorber humedad, que sean pinturas que sean resistentes al tiempo, que no haya que estar pintando cada cierto periodo de tiempo, sino que sean duraderas. Durante la pandemia de la COVID-19, una de las líneas de trabajo ha estado vinculada al análisis de formulaciones vacunales. Hemos estado trabajando directamente con la caracterización de materias primas con el Biocen, materias primas que son utilizadas en la producción de las vacunas que se están utilizando en la COVID, que están siendo producidas por el Biocen. También en el contexto de la pandemia, los especialistas del Centro de Estudios Avanzados han empleado para sus investigaciones las capacidades de un moderno laboratorio de microbiología. Para llegar a los diferentes locales es necesario atravesar la sala blanca o sala limpia, un espacio cerrado en el que se controla el tamaño y la cantidad de partículas en el ambiente, la temperatura y la humedad, entre otros parámetros. Esta es la sala blanca del Centro de Estudios Avanzados de Cuba. Por sus condiciones, aquí se desarrollan proyectos asociados al Departamento de Nanobioformulaciones. O sea, se aprovechan herramientas de la nanotecnología para estudiar problemas de las ciencias de la vida y encontrar posibles soluciones. El área cuenta con locales destinados al desarrollo de métodos moleculares y con un laboratorio de contención con características específicas para evitar que microorganismos y agentes patógenos escapen al ambiente. De ahí que sea posible realizar en él investigaciones sobre el SARS-CoV-2 y otros virus. Por su infraestructura, niveles ingenieriles y de bioseguridad es único en Cuba. Con un diseño similar, solo existen otros dos en el mundo, el primero en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA, por sus siglas en inglés, y el segundo en el Instituto de Salud Carlos III en España. Uno de los proyectos que los especialistas desarrollan en este lugar tiene como propósito la producción de biosensores para, por ejemplo, detectar el SARS-CoV-2 con todas sus variantes. El desarrollo del proyecto de biosensores de nuestro centro se basa en el diseño y formulación final de los métodos de diagnóstico molecular de quinta generación. ¿Estos métodos cuáles son? Son los métodos basados en nanotecnología para la detección del ácido nucleico de los agentes patógenos que afectan al humano, a los animales y a las plantas. En este caso nos hemos focalizado en el SARS-CoV-2 debido a la actual pandemia, en el desarrollo de nanobiosensores, o sea, biosensores para la detección del ARN viral en muestras clínicas en bajas concentraciones mediante la utilización de nanopartículas. Estos biosensores tienen otra característica, que resultan extremadamente baratos y no tienen la ocurrencia de falsos negativos. O sea, que son capaces de detectar todas las variantes de SARS-CoV-2, incluidas las actuales y aquellas futuras que se puedan generar. En el contexto de la pandemia, otro de los aportes de las nanotecnologías está relacionado con la posibilidad de generar plataformas tecnológicas que permitan el desarrollo de candidatos vacunales, que se fundamentan principalmente en lo que hemos visto en estos años de pandemia a nivel internacional, como las vacunas de AstraZeneca, Moderna, o sea, son vacunas basadas en nanopartículas utilizando ácidos nucleicos.
Nuestro centro también se encuentra en estos momentos realizando investigaciones en este sentido y los resultados acerca de esto han sido bastante promisorios. Estas plataformas para candidatos vacunales integran un proyecto de liberación controlada de medicamentos que abre nuevas posibilidades para tratar de manera más efectiva enfermedades que hoy son un reto para la ciencia. La liberación controlada de medicamentos es una de las líneas de trabajo de mayor impacto en la que se aplican la nanociencia y las nanotecnologías en la actualidad. Pero, ¿en qué consiste? Se trata de lograr que los fármacos actúen en un punto específico del organismo que así lo requiera a fin de reducir sus efectos secundarios. En este camino, la colaboración entre especialistas del Instituto Kurchatov de Rusia y el Centro de Estudios Avanzados de Cuba permitió el desarrollo de un proyecto que se inserta en el Programa Nacional de Nanociencia y Nanotecnologías. Este proyecto se dedica principalmente a diseñar, se puede decir que vehículos, pequeñas esferas, pequeñas cápsulas, donde dentro de la cápsula se introduce un principio activo, puede ser un medicamento, para que se libere en la zona donde uno quiere y evitar los daños colaterales, que es lo que pasa con la mayoría de los medicamentos, que se va liberando en todo el organismo y tienes que aplicar altas dosis de medicamentos. Uno de los sistemas que los expertos cubanos desarrollan permitiría atravesar la barrera hematoencefálica que protege al órgano rector del cuerpo humano. Y en el cerebro liberar el principio activo en la zona del daño. Y esto va a disminuir mucho las altas dosis de medicamentos que se utilizan, que esto puede provocar daños en el paciente irreversibles y estaríamos aplicando pequeñas dosis pero muy concentradas en las diferentes zonas del daño y eso hace mucho más eficiente las terapias. Los investigadores del CEA también desarrollan un proyecto basado en una plataforma para la extracción de contaminantes con nanotecnología. Su principal objetivo es extraer lo mismo hidrocarburos, metales pesados, cesios radioactivos o cualquier otro tipo de contaminante, pero realizar una extracción selectiva también por vía magnética. Nosotros podemos extraer hidrocarburos, la contaminación de hidrocarburos que todo el mundo ha visto en la bahía, podemos extraer metales pesados de la contaminación de las aguas y estaríamos haciendo un tratamiento, se puede decir que un tratamiento de residuales, pero mayormente un tratamiento de los acuíferos del país y mejorando la calidad de estas aguas hasta llevarlas al límite de las normas internacionales. Como hemos visto, son muy diversas las áreas de aplicación de las nanotecnologías, desde el medio ambiente y la salud hasta la industria. Por supuesto, una rama que se transforma de manera significativa es la informática. Varios estudiosos sugieren que no existe una separación muy marcada entre la nanociencia y la nanotecnología, ya que la diferencia entre la generación del conocimiento que persigue la nanociencia y lo que serían sus aplicaciones tecnológicas está emparentada con las transformaciones de la actividad científico-técnica durante los últimos 50 años. La nanociencia y la nanotecnología son un ejemplo perfecto de la interacción entre el conocimiento científico, especialmente el suministrado por la física cuántica, y un conjunto complejo de innovaciones tecnológicas. Por ello se propone el término nanotecnociencia para referirse a la investigación y desarrollo a escala nanométrica, independientemente de quién lo conduce, científicos, ingenieros o tecnólogos. Además, este accionar a nivel de átomos y moléculas pone en evidencia fenómenos y propiedades totalmente nuevas a las conocidas en el macromundo. Los científicos, aprovechando esta realidad, están logrando crear materiales, aparatos y sistemas con propiedades únicas, conseguidos gracias a la explotación de estas leyes y particularidades de la materia que solo se evidencian en el nanomundo. Asistimos entonces, asombrados, a materializaciones como las relacionadas con la familia de dispositivos conocidos como computadoras cuánticas, que superan cualitativamente a todo lo conocido hasta el momento en el mundo de la informática, vamos a decir, convencional. La potencia del cómputo llega a niveles antes desconocidos. Los problemas antes imposibles de enfrentar quedan resueltos en minutos y podríamos pensar, pues qué bien. Pero como en otros tantos casos relacionados con el desarrollo del conocimiento, también aparecen preocupaciones. Por ejemplo, cuando se plantea que para usar estas nuevas herramientas habría que prácticamente replantear las bases del aprendizaje del pensamiento algorítmico, dando un impulso principalmente en la dirección del procesamiento paralelo, donde múltiples operaciones son ejecutadas al unísono, a diferencia de las estrategias secuenciales, cuando una operación se ejecuta solo después de que la anterior termine. Y hay más. El campo de la seguridad de los datos está sufriendo un terremoto cuando sus principales recursos de encriptación se han basado en sistemas de protección de los que, aun conociendo la forma de violentarlos con el herramental anterior,
se impondría un precio en tiempo y recursos de cómputo que los convierte en inviolables. Hasta ahora, cuando el aumento en flecha de la potencia de cómputo de esta nueva familia los convierte en vulnerables. Una vez más, cada avance impacta en múltiples direcciones de la cultura y el desarrollo humano. Probablemente esta revolución involucre simultáneamente a los sistemas de enseñanza y aprendizaje, donde se formarán los especialistas que aplicarán en el macromundo los avances concebidos y desarrollados en los escenarios medidos en nanómetros. Si bien son muchas las aplicaciones de la nanociencia y las nanotecnologías, estas posibilidades deben ser analizadas también desde el punto de vista ético. Por eso, las regulaciones sobre su uso forman parte de las prioridades de los científicos en Cuba. De ahí que esté en desarrollo un proyecto relacionado con la metrología y los materiales de referencia. Lo primero que se aprueba a nivel de país con este Comité Técnico de Normalización es vocabulario, para que todo el mundo, cuando se hable de un nanomaterial, se sepa exactamente por la norma qué cosa es un nanomaterial. Y ahí se incluyen todas las definiciones. Y además de esto, se puede decir, cada una de las normas va a estar definida para diferentes temáticas. Si en Cuba la potencialidad es la biotecnología, todo lo que tenga que ver con biotecnología asociado a la nanotecnología va a tener normas que rigen desde cómo se construye, cómo se caracteriza, cómo se diseña, cuáles son sus materiales de referencia, cuál es el material que se puede decir como patrón que uno utiliza para hacer una medición o una caracterización. Y eso va a permitir que tú puedas salir al mercado internacional con cualquiera de los productos que diseña en nuestro país. Y hay que evaluar muy bien, tanto desde el punto de vista metrológico como toxicológico, cuáles pueden ser los efectos de trabajar esa escala para la raza humana, para el medio ambiente, para todos los ecosistemas, para los animales. Es decir, eso es algo muy importante que se está trabajando y por eso, cada vez que se desarrolla un producto, trabajamos muy estrechamente con los órganos reguladores de ese producto, ya sea los órganos reguladores desde el punto de vista biológico, como en este caso la ORSA, que pertenece al CISMA, ya sea el CEIMED, si es un producto que tiene que ver con una aplicación médica y por lo tanto la evaluación de conjunto con la Oficina Nacional de Normalización, con el Instituto de Metrología, con la ONAR, y la evaluación de esos productos es muy importante para el país, para saber si estos productos no tienen ningún daño a ninguno de los ecosistemas ni a la raza humana, ¿no? Para muchos, en el siglo XXI, la nanotecnología impulsará una nueva revolución industrial con cambios trascendentales en el mundo tal y como lo conocemos hoy. Entonces, ¿qué expectativas y sugerencias tienen los especialistas cubanos sobre el desarrollo de esta área del conocimiento en el país? Una de las tareas más importantes que tiene nuestro país en estos momentos con respecto a la nanotecnología es lograr que la industria empiece a aplicar avances nanotecnológicos en los diferentes productos que se diseñan. Esto nos va a permitir darle un valor agregado a estos productos, disminuir los costos y estar en los estándares internacionales, los cuales nos va a permitir comercializar la mayoría de los productos que diseñemos. Apostar por el desarrollo de las nanociencias en Cuba resulta apostar por el futuro del país, resulta apostar por un desarrollo sostenible y resulta apostar por una economía próspera y sostenible, puesto que las nanotecnologías constituyen la próxima revolución industrial a nivel internacional. Yo quisiera transmitir un mensaje finalmente y que le llegue a la juventud cubana, a los jóvenes, a los que están ahora incluso desde edades primarias, secundaria, el pre, en las universidades. La aplicación de las nanotecnologías es en todas las esferas. Aquí tenemos físicos, matemáticos, físicos nucleares, informáticos, bioquímicos, químicos, o sea, prácticamente todas las especialidades. Y es una ciencia de futuro, es una ciencia para ellos. Por lo tanto, un poco estimularlos a todos a que se adentren en este mundo, incluso que se acerquen a nuestro centro. Queremos crear también, de alguna forma, círculos de interés en todas las edades y una de las finales de la estrategia es también introducir estas tecnologías en todos los sistemas educativos para que se conozca que ya se puede trabajar esa escala. Cada vez podemos adentrarnos más en la materia y trabajar con ella, modificarla, o sea, investigarla y después modificarla en interés del ser humano. Y ahí el único límite está en la creatividad, en lo que se nos ocurre.
La posibilidad de ensamblar nuevos materiales átomo por átomo transforma los más diversos escenarios de nuestra vida cotidiana. Las aplicaciones en áreas como salud, energía, informática o medio ambiente revelan ya los horizontes de un futuro que mediremos en nanómetros.